La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. La cordial bienvenida para un nuevo encuentro aquí en Radio Cristiandad con El Rin desemboca en el Tíber. La historia del Concilio Vaticano II. El concilio emprendió la discusión del importantísimo esquema sobre la Iglesia en su congregación general número 31, el 1 de diciembre, exactamente una semana antes de la clausura de la primera sesión. La primera intervención correspondió al cardenal Ottaviani, quien como presidente de la Comisión Teológica deseaba hacer algunas observaciones preliminares. Solamente 3 días antes había señalado que sería imposible completar la discusión del esquema de 36 páginas sobre la Iglesia en los pocos días que quedaban, y en consecuencia había pedido a los padres conciliares que se discutiese el esquema sobre la bienaventurada Virgen María, que era más breve, tan solo 6 páginas, tal como se había anunciado originariamente. No habría habido problema en completar la discusión de dicho esquema, dijo, con el feliz resultado de que los padres conciliares, con la asistencia de Nuestra Señora, habrían concluido la primera sesión en unión y armonía. Pero nuevamente, su ruego fue ignorado. El cardenal prosiguió subrayando la valía de los miembros de la Comisión Preparatoria Teológica que había preparado el esquema sobre la Iglesia. Había estado formada por 31 miembros, con 36 consultores procedentes de 15 países. La mayoría de estos hombres eran profesores de universidad o de importantes instituciones eclesiásticas de enseñanza en diferentes partes del mundo. En el haber de todos ellos figuraban varias publicaciones de importancia excepcional, algunas de las cuales se utilizaban como libros de textos en seminarios y en universidades. En consecuencia, la Comisión Preparatoria Teológica se había considerado intelectualmente dotada para llevar a cabo la trascendental tarea de redactar un esquema sobre la Iglesia. Además, había tenido en consideración el aspecto pastoral del concilio. Aquella mañana se acercaron al micrófono 14 padres conciliares. 6 pidieron revisiones tan completas que equivalían al rechazo total del texto en la forma actual. Se criticaba el esquema por demasiado teórico, por demasiado legalista, por identificar el cuerpo místico pura y simplemente con la Iglesia Católica, por referirse solo condescendientemente a los laicos, por insistir en exceso sobre los derechos y autoridad de la jerarquía y por carecer de un enfoque caritativo, misionero y ecuménico.
Uno de los oradores, el obispo de Smet, recapituló su crítica en 3 epítetos. Según dijo, el esquema era culpable de triunfalismo, de clericalismo y de legalismo. La última intervención aquel día fue la del obispo Luigi Carli de Segni, Italia. Sostuvo que algunos padres conciliares habían llevado sus preocupaciones ecuménicas demasiado lejos. Ya no era posible, comentó, hablar sobre Nuestra Señora. Nadie podía ser considerado un hereje. Nadie podía emplear la expresión iglesia militante y ya parecía que no se consideraba adecuado llamar la atención sobre los poderes inherentes a la Iglesia Católica. Los días posteriores pusieron de manifiesto el enorme desacuerdo existente entre los padres conciliares. Algunos oradores afirmaron el carácter pastoral del esquema, otros lo negaron. Algunos dijeron que se daba suficiente importancia a los laicos, otros que el tratamiento del tema era demasiado superficial. El cardenal Valerian Gracias de Bombay solicitó mayor delicadeza en el tratamiento de las relaciones Iglesia y Estado. Tal como está el texto, afirmó, constituye una invitación abierta a los gobiernos para que nos martiricen. El cardenal Bea objetó la forma en que se citaba la Sagrada Escritura y quería que se mostrasen las preocupaciones pastorales en el texto mismo, y no solo a partir de algunas exhortaciones entre paréntesis añadidas al texto. El cardenal Bacci, de la Curia Romana, expresó su creencia de que los padres conciliares concordaban en la sustancia doctrinal del documento y que el esquema se mostraría satisfactorio después de algunas correcciones de estilo. El obispo Giulio Barbetta, de la Curia Romana, replicó al obispo de Smet, insistiendo en que el texto no era triunfalista ni clerical en el tono ni legalista. También habló el obispo maronita Miguel Dumit de Sarba, en el Líbano, miembro de la Comisión Teológica, que criticó severamente el capítulo sobre los obispos. Dijo que así como una madre da a su hijo un juguete con 1000 advertencias para que no lo rompa, así también se nos da, con 1.000.000 de preocupaciones, una concepción del episcopado. No podía borrar de su mente la dolorosa impresión de que los obispos en el esquema no eran más que funcionarios del Papa. Sostuvo que conceder la consagración episcopal a quienes no tenían a su cargo una diócesis desembocaba en el funcionalismo y en la secularización del episcopado. También habló el cardenal Alfrink, que señaló al respecto que casi 1/3 parte de los obispos de la Iglesia eran titulares y no se hacía referencia a ellos en el esquema. Los obispos titulares son los que no tienen asignada ninguna diócesis. El primer día de debate del esquema, el cardenal Alfrink había solicitado una cuidadosa coordinación de los textos para evitar inútiles repeticiones en la agenda del concilio. Esta propuesta, cuya adopción iba a alterar profundamente la estructura organizativa del concilio, así como la forma y contenido futuro de todos los esquemas, fue apoyada en las 3 siguientes congregaciones por los cardenales Leger, Suenens y Montini. El 1 de diciembre, el secretario general había abierto la sesión diciendo que la salud del Santo Padre mostraba mejoría, un anuncio recibido con un sonoro y prolongado aplauso. El mediodía del 5 de diciembre, el Papa Juan apareció en su ventana para rezar el Ángelus, y muchos padres conciliares abandonaron pronto la basílica para verle. Habló brevemente e impartió su bendición. Más tarde diría que sus vestiduras rojas les habían hecho aparecer como una llamarada gigante en el sol. Ese mismo 5 de diciembre, poniendo por obra las sugerencias de los 4 cardenales, el Papa Juan creó una nueva comisión de coordinación para coordinar y dirigir los trabajos del concilio.
estaría compuesta exclusivamente por cardenales, con el cardenal Cicognani como presidente y los cardenales Lienard, Daffner, Suenens, Canfolonieri, Spellman y Urbani como miembros. La Alianza Europea estaba representada por 3 miembros en esta poderosa comisión de 6, por lo tanto tenía el control del 50% de los asientos. Estaba creciendo en influencia y prestigio porque a comienzos del concilio solamente habría logrado controlar el 30% de los puestos en la presidencia del concilio. Además de crear la comisión de coordinación, el Papa Juan aprobó con la misma fecha las normas que gobernarían el concilio en el intervalo entre la primera y la segunda sesión. La primera de estas normas estipulaba que durante dicho período las comisiones conciliares someterían los esquemas una vez más a examen y mejora. Por supuesto, esto implicaba que no solo habría que revisar el esquema sobre la Iglesia, sino también las constituciones dogmáticas que habían sido atacadas ya por el padre Schillebeeckx y los obispos holandeses. Todas las normas se leyeron ante los padres conciliares en la sesión matutina del 6 de diciembre y los liberales las entendieron como una nueva victoria sobre la curia romana. A los padres conciliares les sorprendió ver al Papa Juan acudir al aula conciliar a mediodía del viernes 7 de diciembre, la última reunión de trabajo de la sesión. Rezó el Ángelus con ellos y les habló extensamente. Volvió otra vez al día siguiente para participar en las solemnes ceremonias que señalaron la clausura del primer período. Felicitó a los padres conciliares por lo que habían realizado y les urgió a ser diligentes en el trabajo que les quedaba por delante. Les dijo: la primera sesión fue como una pausada y solemne introducción al grandioso trabajo del concilio. Dijo que era comprensible que en tan vasta reunión hubiesen sido necesarios unos pocos días para llegar a un acuerdo en puntos sobre los cuales, con toda caridad y por razones de peso, existían opiniones marcadamente divergentes. Pero inclusive esta manifestación de las diferencias había desempeñado un papel providencial en el triunfo de la verdad, porque le ha mostrado al mundo entero la santa libertad de que los hijos de Dios gozan en la Iglesia. El Papa también señaló que las comunicaciones modernas hacían posible que el trabajo intensivo de preparación y revisión de los esquemas continuase durante el tiempo previo a la segunda sesión. Les pidió a los obispos que, aunque preocupados con la administración pastoral, continuasen estudiando e investigando los esquemas que se habían distribuido o cualesquiera que se les pudiesen enviar. De esta forma, la sesión, que comenzaría en septiembre del año próximo, procedería más segura y firmemente y con mayor velocidad. Si los preparativos avanzaban con seriedad, había fundamento para esperar que el concilio ecuménico finalizase en las Navidades de 1963, 400 años después de la conclusión del Sagrado Concilio de Trento. El teólogo alemán Joseph Ratzinger afirmó que la ausencia de textos conciliares ya aprobados al final de la primera sesión constituía el grandioso, sorprendente y genuinamente positivo resultado de la primera sesión. El hecho de que ningún texto hubiese obtenido la aprobación evidenciaba, según él, una fuerte reacción contraria al espíritu que animó el trabajo preparatorio. Toda una definición para quien luego llegaría también a ser papa. En ello reconocía el carácter verdaderamente histórico de la primera sesión del concilio. Algunos días después del final de la primera sesión, el padre Hans Kung, teólogo suizo de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Tubinga, en Alemania, fue invitado a hablar en el panel de prensa de los obispos norteamericanos. En su alocución relató que cuando se le preguntó al Papa Juan, en una conversación privada, por qué había convocado el concilio, se había acercado a su ventana, la había abierto y había dicho: para que entre aire fresco en la Iglesia. El padre Kung aseguró con júbilo que lo que había sido en tiempos el sueño de un grupo de avanzadilla en la Iglesia, gracias al concilio se había difundido y había impregnado por completo la atmósfera de la Iglesia. Auguró que si por alguna razón el concilio tenía que concluir, el movimiento en la Iglesia no se detendría
y pronto sería necesario convocar otro concilio. Pidieron al padre Kung que enumerase algunos logros de la primera sesión. Replicó que muchos habían temido que el concilio promulgase oficialmente afirmaciones desafortunadas en materia de dogma o ecumenismo. Hasta el momento, sin embargo, todas esas tentativas habían sido rechazadas. Este espíritu en el concilio había producido un cambio de atmósfera en toda la Iglesia. Nadie que haya estado aquí para el concilio volverá a casa igual que vino. Ni yo mismo pude nunca esperar tantas afirmaciones audaces y explícitas de los obispos en el estrado conciliar. El padre Kung consideraba que el rechazo del esquema sobre las fuentes de la revelación constituía un magnífico paso adelante en la dirección correcta. Es algo que todos en Alemania esperábamos, pero siendo una minoría muy pequeña, no lo soñamos como posible. En conclusión, dijo que tal vez el resultado más decisivo de la primera sesión es que parte de los obispos han comprendido que son ellos, y no solo la curia romana, quienes componen a la Iglesia, dijo el padre Hans Kung. El obispo Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, México, dijo al final de la sesión que había sido un concilio absolutamente exitoso. Destacó que algunos padres conciliares se habían quejado de que en el aula conciliar se hablaba demasiado e incluso se repetía demasiado. Pero yo creo, explicó, que esto era necesario si todos queríamos averiguar cuáles eran los pensamientos de los demás. La Basílica de San Pedro, donde tuvieron lugar nuestras reuniones, era como una olla a presión gigante que transformó rápida y profundamente la perspectiva de los obispos del mundo entero. El rechazo de los esquemas y los veloces cambios de perspectiva caracterizaron la primera sesión del Vaticano II. Indudablemente eran verdad las palabras del padre Hans Kung, según las cuales nadie que haya estado aquí para el concilio volverá a casa igual que vino. Es más, la Iglesia ya no sería la misma de toda la vida. Para nadie lo eran más que para los obispos de lengua alemana y sus teólogos esta impronta marcada en el concilio. Estos obispos de lengua alemana y sus teólogos y peritos habían llegado a la primera sesión del concilio esperando ganar algunas concesiones. Volvían a casa conscientes de que habían obtenido una victoria completa y confiaban en que habrían de llegar todavía muchos triunfos inesperados. Cuando a comienzos de la primera sesión los padres conciliares elegían para las comisiones conciliares a 17 de los 21 candidatos propuestos por los más de 200 obispos de Estados Unidos, pareció casi como si el concilio les contemplase como líderes. Pero a medida que pasaban las semanas de la primera sesión, los obispos norteamericanos dieron la impresión de ser demasiado retraídos, de estar demasiado desunidos como para lograr el liderazgo. Quizás era porque sus periti no les habían preparado programa alguno. Sin embargo, nada había de retraído ni desunido en los obispos de los países del Rin. Estos habían demostrado en la primera sesión la importancia de disponer de un texto concreto por el cual luchar. El esquema sobre liturgia había sido ese texto, y la alianza estaba preparada para actuar con eficacia, porque conocía de antemano lo que quería y sobre todo lo que no quería. El plazo de presentación de enmiendas al esquema sobre la Iglesia concluía el 28 de febrero de 1963, y los obispos y teólogos de habla alemana se pusieron a trabajar de inmediato. Decidieron convocar en Múnich, los días 5 y 6 de febrero, una reunión para todos los padres conciliares de habla alemana y así preparar un análisis detallado del esquema
y redactar proposiciones prácticas para su revisión. Invitaron a asistir a la reunión a representantes de otros países de la Alianza Europea, entre otros el obispo Han van Dodewaard de Haarlem en Holanda, el obispo León Elchinger, coadjutor de Estrasburgo en Francia, y al padre John Schutte, superior general de los misioneros del Verbo Divino, en situación óptima para transmitir las opiniones de la Alianza a la Conferencia de Superiores Generales en Roma. Toda esta actividad organizativa giraba en torno al cardenal Dafner, también miembro de la Comisión de Coordinación del Concilio, quien comunicó a los asistentes las decisiones a que había llegado la comisión en su primera sesión en el Vaticano del 21 al 27 de enero. Dos significativas revoluciones tomadas en la sesión habían sido tratar el esquema sobre la bienaventurada Virgen María independientemente del esquema sobre la Iglesia y, además, reducir este último a 4 capítulos. La reunión de Múnich dio lugar a una minuciosa crítica del esquema sobre la Iglesia, así como a un esquema alternativo de 46 epígrafes. Estaba dividido en 5 capítulos como había sugerido el cardenal Suenens y no en 4 como había decretado la Comisión de Coordinación. El análisis y el esquema alternativo fueron enviados al Papa Juan XXIII y al cardenal Ottaviani, presidente de la Comisión Teológica, junto con una introducción especial. En ella se afirmaba que el análisis enumeraba las razones por las cuales parece que el esquema actual debe ser completamente revisado. Aseguraba además que al redactar el esquema alternativo los padres de habla alemana habían tomado continuamente en consideración las normas generales dictadas por el Papa el 5 de diciembre de 1962 al final de la primera sesión. Estas normas insistían especialmente en el aspecto pastoral de los decretos conciliares. Asimismo, la introducción establecía que los padres conciliares de habla alemana también habían tenido en mente las directrices de la Comisión de Coordinación. En particular, estaba señalar la relación con el Concilio Vaticano I, recordar y presentar al mismo tiempo desde un punto de vista ecuménico el papel del Sumo Pontífice y su primado, y aclarar la significación de la colegialidad episcopal y también del episcopado mismo. Todos los padres conciliares de Austria y Alemania recibieron del cardenal Dafner copias de estos documentos con fecha 16 de febrero de 1963. Recibieron además un comentario sobre el esquema alternativo junto con una bibliografía de unos 35 estudios teológicos en alemán y francés. La fase introductoria del comentario explicaba que el propósito de este esquema era evitar ciertas carencias del esquema sobre la Iglesia que había sido compuesto por la Comisión Preparatoria Teológica. Ante esto, el esquema alternativo resultaba mucho más corto y buscaba un tono más pastoral, así como adecuarse al espíritu ecuménico. En modo alguno pretende guardar silencio, decía el texto, o simular las verdades católicas, ni siquiera aquellas que los protestantes cuestionan o niegan. Sin embargo, intenta siempre tomar en consideración las objeciones protestantes, por supuesto sin tratar dichas objeciones explícitamente. Los padres conciliares de habla alemana estaban ahora bien preparados para el debate de apertura de la segunda sesión, el esquema sobre la Iglesia. Aún llevarían a cabo preparativos adicionales en una segunda conferencia en agosto del mismo año en Fulda. Conviene resaltar que las palabras con que comenzaba el esquema alternativo, Lumen Gentium, tomadas de la alocución del Papa Juan del 11 de septiembre de 1962, fueron luego adoptadas como primeras palabras y título oficial de la Constitución dogmática del Concilio sobre la Iglesia.
El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. En la segunda mitad de noviembre y principios de diciembre de 1962, hacia el final de la primera sesión, la Comisión Litúrgica presentó una introducción revisada y un largo primer capítulo de su esquema ante la Asamblea Plenaria del Concilio para dilucidar en 28 votaciones distintas. Contrariamente a lo esperado, la oposición fue muy pequeña. El mayor número de votos negativos en una votación fue de 150, el promedio de los votos negativos 40. Y cuando se votó por completo el capítulo, el día 7 de diciembre, solamente 11 de los 2018 padres conciliares votaron negativamente. Algunos atribuyeron esta aceptación casi unánime al estricto seguimiento que la Comisión Litúrgica dedicó a las observaciones de los padres conciliares durante el debate. Además, antes de someter los borradores a votación, la Comisión Litúrgica había presentado a cada padre conciliar un exhaustivo informe impreso de 5 folletos explicando con total detalle qué se había hecho y por qué. Eufórica ante esta reacción, la Comisión Litúrgica revisó el texto de los restantes capítulos del esquema y se congregó en Roma para una sesión de trabajo que comenzó el 23 de abril de 1963. Cada subcomisión tenía que informar a la comisión plenaria sobre el trabajo que había hecho y luego ésta examinaba los cambios propuestos línea por línea y palabra por palabra. Le pregunté personalmente, dice el padre Ralph Wilhelm, a uno de los miembros de la Comisión Litúrgica, el arzobispo Paul Hallinan de Atlanta, Georgia, que se hallaba en Roma para la reunión, si querría conceder una rueda de prensa sobre el método de trabajo que había empleado la comisión. De buena gana accedió y recibió a los medios de comunicación el 7 de mayo en el Hotel Columbus. Querría destacar especialmente, dijo, la cuidadosa consideración otorgada por la Comisión Litúrgica a todas las exposiciones realizadas por los padres conciliares el pasado otoño. Hemos examinado cada afirmación, las hemos clasificado a grandes rasgos en 4 categorías. La primera categoría incluía proposiciones ya contenidas en el esquema o en enmiendas previas al esquema. La segunda contenía propuestas que nuestra comisión litúrgica ha traspasado a otras comisiones que tratan de modo más directo la materia en cuestión. La tercera englobada sugerencias que la comisión consideraba demasiado detalladas, y estas se han remitido a una comisión postconciliar que se constituirá cuando termine el concilio. La cuarta y última categoría abarcaba todas las enmiendas reales al esquema sobre liturgia, y estas son las que hemos tramitado en nuestra subcomisión y en las reuniones de la comisión. El arzobispo Hallinan explicó además el funcionamiento de la comisión litúrgica y sus subcomisiones. La discusión sobre la liturgia en el aula conciliar había tenido lugar desde el 22 de octubre hasta el 13 de noviembre de 1962, y durante ese tiempo todos los padres conciliares habían tenido libertad para presentar cuantas proposiciones u observaciones desearan. Él pudo hacerlo tanto oralmente como por escrito. Este material ocupó unos 10 volúmenes mimeografiados, alcanzando así casi 1000 páginas. Solamente las propuestas sobre el sacrificio de la misa alcanzaban casi las 250 páginas. Durante todo el período, la comisión se había reunido diariamente. Tan pronto como un padre conciliar hablaba en el aula, el secretariado general remitía el texto de su intervención a la comisión litúrgica. Básicamente, el tratamiento de las propuestas el pasado otoño
fue idéntico al de la actual sesión de la comisión litúrgica, dijo el arzobispo. Cada una de las 13 subcomisiones incluía tanto padres conciliares como periti. Una vez examinadas las propuestas del concilio, de las que era responsable, cada subcomisión particular formulaba las enmiendas correspondientes y redactaba un informe explicando por qué habían sido así formuladas. Se leía entonces este informe en la sesión plenaria de la comisión litúrgica y tanto los miembros de la comisión como los peritos tomaban parte en la discusión subsiguiente. El arzobispo Hallinan era el presidente de la subcomisión de sacramentos y dijo que su primer informe y la discusión concomitante habían durado 2 días y medio. Pero después de que la subcomisión hubo revisado el texto de nuevo, el siguiente informe y la discusión ocuparon tan solo media hora. En la época en que tuvo lugar la conferencia de prensa, la comisión litúrgica llevaba reunida 2 semanas enteras. Ya se ha completado la discusión de las enmiendas propuestas por los padres conciliares sobre la misa, los sacramentos y el oficio divino, dijo el arzobispo Hallinan. Esta semana estamos votando la forma final de las enmiendas que se presentarán a los padres conciliares para la votación en septiembre. El arzobispo además sostuvo que existían muy buenas razones para el optimismo y la confianza que habían reinado en este periodo de 3 semanas entre los miembros de la comisión. En primer lugar, el cardenal Larraona nos ha asegurado que el mismo Santo Padre está muy complacido con el trabajo de la comisión litúrgica. En una audiencia de hace unas 3 semanas, expresó su seguridad en que el trabajo de la comisión litúrgica y de los padres conciliares será un paso real hacia el ayornamiento. Naturalmente esto nos llena a todos de confianza y de satisfacción, dijo Hallinan. También se refirió al estilo muy democrático con el cual condujo las reuniones el cardenal Arcadio Larraona, presidente de la comisión litúrgica. Su política de darle a cada uno en todo momento todas las oportunidades para hablar libremente y desarrollar su propio pensamiento había dado sus frutos. Los miembros de la comisión se habían instruido unos a otros. Uno no puede ayudar sino aprender de hombres que están en ambientes totalmente diferentes. África, detrás del telón de acero, Iberoamérica, etc. Sin duda todo esto es cierto. Esta comisión ha trabajado de forma verdaderamente conciliar. Ha sido internacional, ha sido abierta, ha sido libre y sin duda constó de un grupo de hombres consagrados a esta tarea. Tras la primera sesión y para demostrar al mundo que de nuevo disfrutaba de buena salud, el Papa Juan XXIII rindió visita al Hospital del Niño Jesús, en la colina del Janículo, donde habló con los niños enfermos y se dirigió a las enfermeras, religiosas y demás personal del hospital. Como podéis ver, estoy en perfecta salud, aunque no en disposición de echar una carrera o participar en una competición deportiva, dijo el Papa. Pero gracias a Dios, tengo a pleno rendimiento el uso de todos los sentidos y de todo mi cuerpo, y puedo así admirar aquí este imponente espectáculo de caridad y de inocencia. En la fiesta de la Epifanía, 6 de enero de 1963,
el Papa Juan XXIII dirigía una larga carta a los padres conciliares de todo el mundo. Les decía que ante sus ojos figuraba constantemente su imagen en la Basílica de San Pedro, reunidos en el concilio, y nada le era más querido que entregarse de pensamiento y palabra al serio y sagrado asunto del concilio. Le recordó que el período entre el 6 de enero y el 8 de septiembre de 1963, en los cuales el concilio reanudaría sus trabajos, debía considerarse como una verdadera continuación de las tareas del concilio. También era sagrado deber de cada uno de ellos no solo estar presente en las próximas reuniones en la Basílica Vaticana, sino también mantener la más íntima unidad de espíritu durante aquellos 8 meses con todos sus hermanos en el episcopado. Deben mostrarse prestos a responder las cartas que les dirija la comisión encabezada por nuestro cardenal secretario de Estado, cada vez que se les sea consultado por algo. Todos y cada uno deben estudiar minuciosamente lo que se les envíe y tener al día la correspondencia. Como resultado de esa alacridad, sin duda el concilio progresará sabiamente y esta grandiosa tarea hacia la cual están vueltos todos los ojos apresurará su deseada conclusión. El Papa Juan insistía en que los obispos debían considerar cualquier materia relacionada con el concilio como la niña de sus ojos y hacerlo todo rápida y apropiadamente. Al estudiar los documentos del concilio, debían utilizar los servicios de sacerdotes destacados por su conocimiento y virtud. Del 21 al 27 de enero, la Comisión de Coordinación se reunió en el Vaticano bajo la presidencia del secretario de Estado. El 28 de enero, el Papa recibía en audiencia a los miembros de la comisión y a otros funcionarios del concilio. Les expresó su enorme ilusión por tomar el pulso al concilio con sus propios dedos en todas las etapas de su desarrollo. Estaba satisfecho con todo lo que se había hecho hasta el momento y con las decisiones adoptadas por la Comisión de Coordinación. Como resultado de ellas, existía la esperanza de que el concilio, habiendo comenzado con tan buen pie, alcanzaría rápidamente sus objetivos. Insistió en la importancia de la unidad orgánica de la agenda del concilio y dijo que el trabajo de preparación debe avanzar diligentemente. Las comisiones y subcomisiones vivieron una intensa actividad durante la primera parte de aquel año histórico 1963. Todas las comisiones se habían dividido en subcomisiones y los miembros de las subcomisiones ponían a punto por correo los textos que luego presentaban a las sesiones plenarias de las comisiones afectadas cuando eran convocadas en Roma. 7 comisiones y el secretariado del cardenal Bea se reunieron en Roma entre el 20 de febrero y el 1 de abril. La Comisión de Coordinación, que supervisaba y coordinaba la actividad de estas comisiones, mantuvo un gran número de encuentros en el Vaticano que comenzaron el 25 de marzo. El 28 de marzo examinó los 2 primeros capítulos del esquema sobre la Iglesia, así como el esquema ya revisado de ecumenismo. Este último había sido preparado por una comisión mixta especial, compuesta por miembros de la Comisión Teológica, de la Comisión para las Iglesias Orientales y del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, por lo cual se invitó a sí mismo a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de estas 2 comisiones y del secretariado. El Papa Juan decidió asistir también. Acudió a las 6 de la tarde, acompañado por el cardenal Cicognani y el arzobispo Felici. Había recibido informes diarios sobre el trabajo de la Comisión de Coordinación y expresó gran satisfacción por todo lo realizado. Luego informó a los presentes que aquel día 28 de marzo había instituido una comisión pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico. Ya el 25 de enero de 1959, cuando el Papa Juan anunció por primera vez el Concilio Vaticano II, proclamó también que el Código de Derecho Canónico debía ser reformado. El Papa presidió durante un rato y luego exhortó una vez más a los presentes a continuar su trabajo con entusiasmo. Tras impartir su bendición apostólica, abandonó aquella instancia. El siguiente hecho importante en el pontificado del Papa Juan, que se dirigía ya lentamente hacia el fin, fue la firma de su 8ª encíclica
Pacem in Terris, el día 9 de abril de 1963. El 14 de abril, domingo de Resurrección, un preocupante primer plano apareció en la portada del Osservatore Romano. Había sido obtenido en San Pedro durante los oficios vespertinos del Viernes Santo y le mostraba inclinándose para besar el crucifijo durante la adoración de la cruz. La expresión del rostro del Papa indicaba que padecía una terrible agonía. Pero la única respuesta del Vaticano ante este interrogante fue que el Papa se había sentido muy fatigado durante la ceremonia. Como supe más tarde, los colaboradores más próximos del Papa habían temido que no pudiese soportar aquellos agotadores oficios de Semana Santa, pero el Sábado Santo su salud había mejorado. Unos días después, el 22 de abril, el Papa Juan aprobó el texto de 12 esquemas y ordenó que se remitiesen a los padres conciliares. Eran producto de las numerosas reuniones mantenidas por la Comisión de Coordinación. El Papa Juan había sido implacable en su insistencia de celeridad. No había dado descanso a nadie. Supo que su vida se apagaba y trabajó febrilmente para empujar a su concilio. El día 25 de abril me cité con el doctor Luciano Casimirri, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, quien me dijo extraoficialmente y con gran tristeza que el Papa era un hombre que estaba muy enfermo. En consecuencia, debían emprenderse de inmediato los preparativos para la cobertura informativa de su enfermedad final y muerte y del posterior cónclave. Una vez se diese a conocer su estado, dijo el cardenal Casimirri, los periodistas acudirían en tropel a Roma para informar de la muerte del Papa y de la elección de un nuevo Papa. Me pidió, dado que él no hablaba inglés con fluidez y dado que los reporteros anglófonos era casi siempre el mayor grupo, que le ayudase en caso de necesidad. Más tarde aquel mismo día y de otra fuente, supe que el Papa tenía hemorragias, un día sí y otro no, y que su estado se deterioraba rápidamente. El 30 de abril, el cardenal Cicognani escribió a todos los padres conciliares para notificarles que estaba haciendo cuanto estaba en su mano para enviarle los primeros 12 esquemas tan pronto como fuese posible. Añadía en la carta que a finales de junio esperaba tener dispuesto otro conjunto de esquemas para que los distribuyera el Secretariado General. Tengo el honor de informarle, escribió, que el Santo Padre está extremadamente interesado en que estos esquemas reciban un serio estudio. Si juzga usted que ciertas cosas todavía necesitan reconsiderarse, le invito a enviar sus observaciones, consejos y enmiendas clara y adecuadamente escritos al Secretariado General del Concilio antes de finales de julio. De esta forma, las comisiones conciliares tendrán tiempo suficiente para estudiar con atención dichas consideraciones. A medida que mayo iba avanzando, el Papa Juan no podía comprender por qué los 12 textos que él había aprobado el 22 de abril aún no estaban listos para ser enviados. Ni siquiera la mitad de ellos estaban preparados. El mismo arzobispo Felici se sintió entonces obligado a remitir una carta a todos los padres conciliares el 8 de mayo, justo una semana después de la carta del cardenal Cicognani, informándoles que los 6 esquemas serían enviados en unos días. Decíamos, el Papa Juan no daba descanso a nadie. Estaba guiado por un solo deseo: ver cómo el Concilio Vaticano II completaba su labor. Quería estar seguro de que los documentos estarían en manos de los padres conciliares, de modo que no hubiera excusa para no continuar con el concilio. Pero Dios tenía otros planes. Algunos de ellos analizaremos junto a Ralph Wilhelm en el Rin desemboca en el Tíber de nuestra próxima edición. Muchísimas gracias por su compañía.